Esa semana, que es prácticamente la última semana de este mes, vamos a tratar de aclarar sobre quién recae la responsabilidad del perfeccionamiento, sobre quién recae la responsabilidad del perfeccionamiento. Piense en eso. ¿Quién es responsable de su perfeccionamiento? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate. Uno debería meditar antes de contestar. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable de tu perfeccionamiento? Si usted me dice yo digo, nunca vas a ser perfeccionado. Claro, claro, porque yo solo no puedo. Si usted dice Dios, yo le digo, difícil si usted no se dispone. Entonces, aquí la respuesta sería, el responsable de mi perfeccionamiento es Dios y yo. Siempre, escúcheme, siempre para todo se necesitan dos: Dios y la persona que Él ha tocado, la persona que Él le ha dado vida, usted y yo, la persona que Él ha salvado. Quiero recordarle algo antes de que empecemos a mirar esto. Recordemos cosas bíblicas muy prácticas y muy sencillas, pero poderosas. Ejemplo, en un primer momento el Señor nos santificó. Y esa palabra santificar no significa que nos dejó sin pecado de una vez. No, no, no. Nos apartó para Él. Nos sentíamos raros, empezamos a identificar el pecado, podíamos reconocer lo que era malo, sin embargo, todavía estábamos en el mundo, todavía hacíamos ciertas cosas. Empezamos a sentirnos incómodos, sí, pero en un primer momento la santificación tuvo que ver con una separación. El Señor nos escogió y nos separó. Y allí empezó, hermano, nuestro camino en Dios. Ahora, la parte nuestra es que vimos la necesidad, según la Biblia y según el Espíritu Santo, de buscar caminar en santidad, de empezar a separarnos de todas las cosas que la Biblia dice que le desagradan a Dios. Los santificados llamados a ser santos. Dice en el capítulo 1, en el versículo 2, una de las dos cartas a los Corintios. Los santificados llamados a ser santos. Listo. Dios me da de lo suyo y yo tengo que buscar permanecer en ello. Lo mismo que la justicia. Nosotros no podríamos ser justos en nuestras propias fuerzas. El Señor nos llama y nos santifica, pero también nos justifica a través de la sangre de Cristo. Pero esa justificación por un momento dejó a Satanás sin autoridad, sin poder. La situación está en que el cristiano debe de entender que ahora tiene que buscar conocer la justicia de Dios, porque mi justicia no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Tengo que empezar a estudiar los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo para poder conocer la justicia de Dios y voluntariamente empezar a caminar en esa justicia. Entonces, los justificados que buscan caminar en justicia, eso es. Mire que ahí está Dios y estamos nosotros. Ahí está Dios y estamos nosotros. En la santificación, en la justificación, si no es un trabajo de dos, no se puede. Escuche, no se puede. Para nada se puede. Porque nadie podría decir, no, yo estoy aquí, Dios, Él hará la obra cuando Él quiera. De hecho, yo conocí una persona así. Allá en el primer añito de mi conversión, en el primer año, en el año 1999, un día el Señor me hizo entender que la iglesia sin temor de Dios no va a ninguna parte. Eso es una de las dos cosas tremendas que le ha faltado a la iglesia. Una de ellas, la comunión con el Espíritu de Dios. Otra, el temor de Dios. Y cuando el Señor me hizo entender que yo no podía permanecer sin pecar si no tenía temor de Dios, entonces sencillamente yo le dije al Señor, dame temor de Dios. Y Él usó algunas cosas para crear en mí el temor de Dios. Entre ellas, que me presentó personas con muchos años de evangelio, que estuvieron en una iglesia, óigame, que tuvieron un ministerio y que estaban en la calle.
que estaban caminando en el pecado, en condición de calle. Y una de estas personas me llamó la atención que, no, tenía una cantidad de cortaduras, de cicatrices, tenía un ojo rasgado, le habían pegado una cuchillada aquí y otra aquí. Y esa persona decía, no, mi padre, hablando de Dios, mi padre, mi Dios, mi Señor. Entonces mi pastor que iba conmigo le dijo, pero mujer, tú estás en pecado. Dijo, pues sí, pero Dios cuando quiere me saca de esto. Cuando Dios quiera me va a sacar de esto. Mi padre me va a sacar de esto. Entonces, alguien que lo escuchara podría llegar a pensar, este es un trabajo solo de Dios. Y las personas que tienen esa doctrina, que dicen que todo está preparado, si hay, óigame, si hay una predeterminación, una predestinación sí la hay, pero no de la forma que muchos han entendido. No, yo no tengo libre albedrío, yo no tengo voluntad. Al final Dios me va a obligar a hacer lo que Él quiera. Eso no es verdad. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que si Dios me miró, yo lo miro a Él. Si Dios me habló, yo le respondo. Si Dios me escogió como su hijo, yo voy a caminar de acuerdo a ese llamamiento. Yo solo no puedo hacer nada. Pero si yo no respondo al llamado de Dios, tampoco Dios va a hacer nada. No sé si está entendiendo eso. Es cuestión de dos. Diga, cuestión de dos. El Señor y yo. Dígalo, el Señor y yo. Claro, ¿te estás dejando santificar? ¿Le estás permitiendo al Señor que te enseñe su justicia? ¿Has tomado la decisión de caminar en su justicia? Ah, bueno. El perfeccionamiento es igual y lo vamos a ver. ¿De quién es la responsabilidad del perfeccionamiento? De Dios y yo. ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a mirarlo. Lo primero, y no le voy a, por lo corto del tiempo, no le voy a mostrar lo que se habla en el Antiguo Testamento. Usted lo conoce, Salmo 101, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. El mismo Salmo 101 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando tengas esa comunión conmigo, yo voy a entender el camino de la perfección. De resto no sé qué es eso. Eso le decía el salmista. Pero quiero que mire conmigo Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Y el primero que hace el compromiso de perfeccionarte es Dios. Dios es el que toma la iniciativa de decir que desde antes de la fundación del mundo te puso el ojo, te miró y dijo, voy a hacer de este hombre, de esta mujer, una persona perfecta. Mírelo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y dijo lo que iba a hacer con nosotros. Perdóneme, póngame atención. Él dijo lo que iba a hacer con usted y conmigo si nos dejamos, si se lo permitimos. Porque ¿sabe qué? No es uno solo, no son pocos los cristianos que hoy en día están resistiendo a Dios, tratando de, en la vida cristiana, llevar a cabo sus propios proyectos, cumplir sus propios anhelos, alcanzar sus propios deseos, sin importarle lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para él. Con esas personas, Dios insiste un poco, pero después no insiste más. No, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice el Señor. Por cuanto se entenebrecieron, por cuanto se desviaron, su necio corazón fue entenebrecido, se envanecieron en sus propios razonamientos. Eso, Él determinó hacer algo con usted y conmigo si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo queremos. Si nosotros no lo queremos, hermano, no se preocupe. Él no va a insistir, Él no nos va a obligar para nada. Dice,
Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí nos posesionó a usted y a mí en los lugares celestiales, en los lugares de poder, de dominio, de autoridad. Versículo 4, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito inicial. Hay un estudio, no recuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con el propósito. Ese es el propósito inicial con que Dios, desde que usted no había nacido, antes de que se hiciera este mundo, el Señor determinó en usted y en mí. Ese propósito inicial es hacer de usted y de mí un hombre, una mujer, léalo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez, versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, vamos a estudiar cada palabra, santos y sin mancha delante de Él. Vamos a estudiar cada palabra. Según nos escogió, la palabra escogió, 1586, en su sentido primario, seleccionar, escoger, elegir, escoger. Allí está el significado. Escoger es seleccionar. Te seleccionó de los miles de millones de almas, te seleccionó antes de la fundación del mundo, te escogió y puso algo preparado de antemano para ti y para mí. Y lo básico de ese llamado y de ese propósito es hacer de ti y hacer de mí, hombres y mujeres, santos y sin mancha delante de Él. O sea, entienda esto, no delante de otro hombre, porque a alguien le sería muy fácil aparentar ser santo delante de otro hombre, pero a Dios, ¿quién lo engaña? Y Él dice, no se preocupe, yo lo voy a perfeccionar a usted, yo la voy a perfeccionar a usted hasta que delante de mí, que nadie me puede engañar, usted sea un hombre, una mujer santa y sin mancha. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces dice, según nos escogió, nos seleccionó en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, esa palabra fuésemos, 15:11, 15:11, fuésemos, significa hacer, hacer, darse a conocer, para que un día nos demos a conocer, para que fuésemos santos. La palabra santo en este punto, hay varios significados parecidos, sí, pero varios significados de la palabra santo. Este es el 40, para que fuésemos santos. La palabra santo en el 40 dice, cosa terrible. Algo santo es algo terrible. Cosa terrible, sagrado. Físicamente, escúchame, en el cuerpo, físicamente puro, moralmente sin culpa. Uy, hermano. Ceremonialmente consagrado. ¿A quién? A Dios. Santísimo, santo, santa. Dios no se está comprometiendo a cualquier cosita barata. Dios no se está comprometiendo a hacer algo más o menos de ti y de mí. Que en la cultura que nosotros nos hemos levantado, fácilmente nos acostumbramos a las cosas más o menos. Pues ahí más o menos, hermano. ¿Y usted cómo va? Ahí, hermano, llevándola, sí. Estoy resignado a la amargura de mi mujer y mi mujer se resignó a la amargura mía. Gloria a Dios, ahí vamos. ¿Y cómo va su situación económica? No me quejo. Pues no nos acostamos con hambre. ¿Y usted cree que para eso lo diseñó Dios? ¿Usted cree que ese fue el plan de Dios para su vida? Y bueno, ahí, hermano, con una lucha impresionante y un ataque, sí, pasó el ataque y vino el otro y yo sé que el próximo va a ser más duro. ¿Usted cree que para eso entonces lo preparó el Señor? No, no. Dice, para que fuésemos, para llegar a ser, para llegar a ese punto, para que fuésemos santos, algo extraordinario, cosa terrible, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa. Eso es, para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra sin mancha, 299.
significa sin defecto. Por eso es que le digo, Él fue el que se comprometió primeramente a perfeccionarlo a usted y a perfeccionarme a mí. Sin defecto, perfecto, sí, perfeccionado. Literalmente o figurativamente, sin defecto, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo es que vamos a llegar a la cena de las bodas del Cordero? ¿Cómo vamos a llegar? Más o menos, medio chuecos, así medio torcidos, como que el Señor ahí de arrastre, ¿sí? De arrastre. No, no, hermano, no. La iglesia tiene que salir de ese engaño si a alguno todavía le queda ese embolate en la cabeza, que ahí más o menos va a llegar a la entrada a la eternidad, que es la cena de las bodas del Cordero. No, no es posible. Por eso es que, hermano, algo extraordinario que usted debe de agradecer al Señor es que se toquen estos temas en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia mundial, la iglesia global. Temas como esto del perfeccionamiento. La iglesia de hace algunas décadas pensaba que, lo que me falte Dios me lo completa. Ya, hermano, no hay problema. Y se quedaban con el mismo odio, con el mismo señalamiento, la misma acusación, la misma enemistad, el pleito, la envidia, la contienda, los celos. Y no, hermano, ahí vamos para el cielo. Gloria a Dios. Mentira. Él dice que aquí el Señor nos va a hacer a ustedes, a todos nosotros, santos y sin mancha. O sea, perfectos. Entonces, hagamos esto. Póngale cuidado. Póngale cuidado a eso. El orden es este. Dios, sin que usted hubiera nacido, dijo, yo voy a hacer de ti una persona perfecta. Lo voy a hacer. Pero entonces viene lo que ya conocemos, que Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie. Pero yo quiero fortalecerle esto de que Dios se comprometió a perfeccionar al creyente, Dios. No sin el permiso de Él, no sin la disposición de ella, pero Él, sin que Él se interese en el perfeccionamiento suyo y mío, no podríamos ser perfectos, no. Sin Dios nada podemos, sin Él nada podemos. Si no nos fuera dado de arriba esto del perfeccionamiento, simple y sencillamente sería un sueño religioso, eso del perfeccionamiento. Pero leamos esto y vamos al otro texto. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, perfectos, sin mancha, sin arruga, así como va a estar la iglesia en el día de la cena de las bodas del Cordero. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Eso solamente le puede hacer Dios, pero con la disposición de nosotros. Mire lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas, y está hablando el Señor Jesús. Lucas capítulo 6, el versículo número 40. Dice la palabra del Señor. El discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué significa superior? 52:28. Dice, estar sobre, es decir, de lugar, encima, más allá, a través o causal. Superior es estar más allá, estar más arriba, estar sobre o la otra persona. Y la Biblia está diciendo, el discípulo no es superior a su maestro, no. Pero dice, mas todo el que fuere perfeccionado, oiga, mas todo el que fuere. La palabra fuere significa de afuera. El que fuere, no está diciendo más todo el que se perfeccione, no, todavía no. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La palabra aquí, la palabra perfeccionado, 2675, 2675, tenga el número allí pendiente. Dice, completar totalmente. Eso significa perfeccionado. Completar totalmente, es decir, reparar, literal o figurativamente, o ajustar, hacer apto, completar. Lo que nos faltaba, Él lo completa.
constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir lo que se había dividido. Eso es. Mas el que fuere perfeccionado, claro, uno llega más torcido del mundo, roto, desviado, chueco. Y el Señor dice que nos perfecciona. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ojo con esto. A ver, póngale cuidado. Nosotros tenemos que estar muy atentos para conservar el equilibrio bíblico, porque nos podemos ir para un lado o podemos irnos para el otro. Hay quienes, y por favor preste mucha atención, hay quienes, ya se los dije, están esperando que Dios haga todo. No, Dios cuando quiera, gloria a Dios, Él se comprometió, sí, Él se comprometió, pero tú tienes que querer, tú tienes que disponerte, tienes que ser cera, barro moldeable en las manos del Señor, porque el que se resiste, el que se esconde, el que se niega, el que busca lo suyo, y estoy hablando de cosas tan sencillas como los anhelos del corazón. Un cristiano que encuentra el Evangelio, entiende el Evangelio, nace de nuevo, y no le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta tierra en estos años que me quedan? Sino que dice, ya, listo, ahora estoy en el Señor, ahora sí puedo llevar a cabo el sueño que yo tenía. Y empieza a trabajar fuerte por ese sueño. Y le pide al Señor mucho que le permita avanzar, que lo que no pudo hacer sin Cristo, que ahora lo pueda hacer, pero según su sueño. Para que usted entienda un poquito, piense en esto. Carrocero de profesión, músico de vocación, de hobby. Yo pensé que en Cristo, yo pensé que en el Señor, Dios iba a hacer de mí un gran músico y que yo iba a trabajar en el Evangelio como un músico de una gran orquesta cristiana, un gran grupo cristiano, con conocimiento de armonía, armonía moderna, composición, transcripción, arreglos. No, yo dije, Dios me va a usar tanto en eso. Gracias a Dios que el Señor me bajó de la nube prontico. Gracias al Señor que rápido Dios me dijo, yo te llamé a hacer algo que tú nunca aprendiste. Entonces yo dije, listo. Ni voy a reparar las cosas en las iglesias, como lo sabía. Bueno, aquí tumbé un par de columnas de estas con un aparato eléctrico, con un soldador eléctrico. Le tumbé unas varillas así como de 3/4 de pulgada, pero no más. Y también entendí, tampoco el Señor me va a usar ni tocando el saxofón, ni tocando la trompeta, ni haciendo arreglos, porque Él me dijo, te voy a usar con algo que no has aprendido. Y fue así, hermano. Ustedes recuerdan que aquí teníamos el grupo, la banda, ¿no? De restauración espiritual. 2 saxofones, 2 trompetas, un trombón. Y el Señor me dijo, no, no te quiero ahí. Entonces, si yo me dejo ganar el corazón, porque es que a mí la música me gusta, me gusta. Yo no le voy a decir que es que me gustaba, no, me gusta. Si yo me aferro de ahí y empiezo a tratar de usar a Dios para que me dé una orquesta grande, que de hecho Él me dijo que algo así parecido, que me la dé y entonces lucho y peleo y ¿sabe qué? Digo más bien yo renuncio a ser ayudante de pastor y me pongo a trabajar en hacer mi propia orquesta, porque en el mundo la tenía y estaba triunfando, hermano. Entonces, en eso muchos cristianos se han equivocado. Yo no puedo decidir solo lo que yo tengo por hacer. Yo tengo que preguntarle al Señor, ¿para qué me rescató de la perdición, de la condenación donde yo estaba? ¿Para qué me trajo al reino de los cielos, a la vida cristiana? ¿Para qué me sacó de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Para qué? Porque de otra manera me voy a fatigar, de otra manera me voy a cansar, me voy a frustrar, voy a fracasar.
¿Pero por qué? Si el Señor me trajo del mundo, ¿por qué no me ayuda a triunfar, Señor? Es ahí donde el cristiano se mete en ayuno y en oración, peleando por su anhelo. No, 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 no. Mire, en lo que Dios no esté, usted está solo. En lo que Dios no esté, a lo que Dios no lo haya llamado, usted está solo. Usted está sola. ¿Por qué pelea solo? ¿Por qué pierde tiempo? Si lo que da resultado en esta vida es lo que podemos hacer, oiga, oiga, lo que usted y yo podemos hacer de la mano del Señor. Para eso se necesitan dos. Señor, ¿tú quieres eso? Yo estoy de acuerdo. Vamos. Señor, para eso me llamaste, yo estoy de acuerdo. Vamos. Eso es. Dios, sin su aceptación, hermano, ¿trató con Pedro o no trató con Pedro? ¿Le insistió a Pedro el Señor, sí o no? Al final Pedro le dijo un tajante no. Yo no voy a quedar mal con mi pueblo, porque el día que yo coma de esos animales que conocimos como inmundos, me van a criticar y me van a desechar como judío. Y por más que el Señor le dijo 3 veces, no le llames común a lo que yo he santificado, ve a los gentiles, háblales. No, él dijo, no, Señor, no, Señor. ¿Pudo hacer algo el Señor? No, él no lo va a obligar. ¿Qué hizo el Señor? Se consiguió a Saulo, se levantó a un asesino como Saulo, lo convirtió. Ese sí le dijo desde el primer momento que lo derribó al piso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De una vez se le puso a la orden. Y de una vez, hermano, fue el hombre obediente que el Señor necesitaba. No el Pedro resabiado, no el Pedro que quería era que Dios, que el Señor Jesús hiciera las cosas a la manera de él. Señor, no, eso no, no, por acá tampoco. No, 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 déjeme, yo le indico lo que yo quiero, Señor. El Señor le dijo, no, mijo, vaya, fórmese por allá en otro lado. El día que quiera que yo lo perfeccione, lo voy a perfeccionar. Pero así caprichoso, no, no, para nada. Los dos, si usted está caminando solo y si Dios está con sus proyectos a solas, no, allí no va a pasar nada. Hermano, Él ha decidido que quiere que usted esté de acuerdo con Él. Y si dos se ponen de acuerdo, hermano, qué cosa tan poderosa puede llegar a pasar. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén. Listo. Ahora pasemos a algo. ¿Qué papel juego yo en esto? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Listo. Segunda carta a los Corintios capítulo 7. Léalo conmigo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya eso me está tocando a mí. ¿Sí o no? ¿Te toca a ti o no? A ver, otra vez, léalo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, está diciendo usted y yo, limpiémonos. Ya esto es cosa que yo tomo la decisión y la busco, la hago. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces pensemos, espérese, pensemos. ¿Hay algo que yo pueda? Sí. Cuando yo ya sé que el propósito de Dios es perfeccionarme, entonces yo me dispongo a que Él, a través de su palabra, me muestre qué es lo que Él quiere conmigo. Y es allí donde yo me doy cuenta que a mí me toca, cuando yo ya estoy seguro que Dios está conmigo, que ya Él hizo lo primero, que lo básico, que lo más fuerte, que lo más potente, lo más poderoso, ya el Señor lo hizo, que fue determinarme allá antes de la fundación del mundo, determinar para mí todo un proceso de perfeccionamiento que terminará en convertirme en un hombre santo y sin mancha delante de Dios. Ah, qué bendición. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Bueno, dele la gloria a Dios y se la va a dar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice Colosenses para que sepa que ya en esta parte, el que no ha entendido, el que no se dispuso,
mm, tiene una dificultad. El que cree que es Dios el que lo va a obligar, el que cree que es Dios el que lo va a presionar y lo va a someter a que se santifique, ese tiene un problema. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Te está diciendo la palabra a ti, me está diciendo a mí. Haced morir pues. ¿A quién le toca hacer morir? A mí. ¿Quién es el que tiene que hacer morir esto? ¿Quién? Yo. Yo. Haced morir pues, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Y explica. El Señor no deja a la suposición de la mente de nadie lo que le tiene que decir. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas cosas, ¿qué pasa? Voy, me meto en ayuno y le digo al Señor, Señor, arráncalas de mí, arráncalas por sí, sí, o las hago morir yo. O digo, me niego a la fornicación, me niego a la inmundicia, ¿sí? ¿O no? Hermano, es que uno ve cristianos, póngale cuidado a esto. Una cristiana, tengo muchos testimonios que darle, se me ocurre una cristiana. Una cristiana que estuvo en la iglesia cristiana mucho tiempo, estuvo en el grupo de alabanza, conoció un muchacho, el pastor le dijo, hija, apártese de eso, ese muchacho está recién llegado. Yo no le veo muy buenas intenciones a ese muchacho. Espere que se convierta bien, que se afiance, que se afirme. No le ponga atención. De hecho, no le dé su número telefónico. Y ella le dijo, ay, bueno, pastor, mentiras. Mientras que le decía, bueno, pastor, atrás le decía, mamola. Le dio el teléfono, empezó a salir con él. El caso es que en 6 meses estaba viviendo con él. ¿Quién tomó la decisión de irse a vivir con él? ¿Quién? Ella. ¿Sabe qué? 6 meses después de que se fue a vivir con él, aporreada, golpeada, lastimada, engañada. Entonces me buscó y me dijo, pastor, le quiero pedir un favor. Estoy que me vuelvo loca. Ese hombre es terrible, pero no lo puedo dejar. Ayúdeme a orar. Dígale al Señor que me lo arranque del corazón. ¿Acaso Él te lo metió allá? ¿Acaso Él te obligó a enamorarte de Él, a aferrarte a Él, a convertir ese hombre en un Dios y cambiarlo por el Dios de los cielos? ¿Él te obligó acaso? Ay, pastor, pero es que es tan difícil. Pues claro, eso es lo que no se imagina un cristiano cuando toma la decisión de desobedecer a Dios. Que al desobedecerlo se está colocando en manos de su propia alma, de sus propios deseos, de sus anhelos y por consiguiente en las manos de un demonio. Entonces, reconociendo que era malo, súper malo, re malo, no lo dejaba. No, no soy capaz. Lo amo, pastor. Eso es un engaño. ¿Qué amo ni qué nada? Pero ahí estaba. Dígale al Señor que me lo quite del corazón, que me lo saque del corazón, que me lo arranque del corazón. Hermano, qué ignorancia la que uno a veces puede llegar a tener. No es así. Así mismo estas cosas. Que me quite el Señor eso. No, no, espérese, hágalo morir usted. Usted tiene el Espíritu Santo, hágalo morir. Claro, la Biblia dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir nosotros, por el Espíritu que está en ti y en mí, por el Espíritu Santo, hacemos morir, nosotros hacemos morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviremos. Viviremos para Dios. Así que recuerde, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí estamos hablando de buscar ser perfeccionados en la santidad. Otra vez, volvamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. La palabra limpiémonos, esa es la 25:11.
La palabra limpiarse es hacer limpio, yo mismo, tomar un estropajo, en este caso es figurativo, ¿no? Buscar un buen jabón que quite la roña, decía mi abuela, quítese esa roña, mijo, estréguese duro, no importa que quede colorado. Ah, más o menos. Dice, limpiar, literalmente o figurativamente, hacer limpio. Usted lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer. Limpiar, limpio, desaparecer, purificar. Eso es. Entonces, limpiémonos de toda contaminación. La palabra contaminación 34, 36 significa mancha, es decir, figurativamente inmoralidad. Ahí está. Limpiémonos de toda contaminación, de toda inmoralidad. ¿Quién conoce si en nuestro corazón, en nuestra mente, todavía divagan deseos, pasiones, anhelos? Pues yo, que van en contra de la moralidad. Mire, a veces, y esto lo hablábamos en estos días pasados, a veces para el cristiano le es difícil poder reconocer e identificar pensamientos malintencionados. Hermano, yo me he sorprendido y muy seguramente me seguiré sorprendiendo que el Señor me dé la capacidad para reconocerlos. A veces, hermano, pensando cosas que no debería estar pensando, como que mataron un niño, como que violaron un niño, una niña, y se me pasa el pensamiento y lo acepto. Qué bueno que hubiera, no lo digo, pero está ahí dentro de mí contaminándome. Qué bueno que existiera la pena de muerte para esas personas. No, perdóname, Señor, ¿qué tal? Tú no viniste a eso. Si hubieras venido a matar al culpable, ya me habrían matado a mí sin arrepentimiento, claro, claro. Entonces, esa clase de pensamientos, pensamientos malintencionados, pensamientos con malos deseos, hermano, lo primero es que nosotros podamos identificarlo. Si es que alguno de nosotros quiere ser perfeccionado y se quiere perfeccionar en la santidad, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es, hazme consciente, por favor, Espíritu de Dios. Permíteme ser consciente de todo pensamiento de maldad que llegue a mi mente. El otro día, eso sí, hace muchos años, pasaron una noticia que un hombre se metió por el techo, cayó a una tienda. Eso hizo un paquete grande de cosas muy valiosas y después no fue capaz de salir, no fue capaz. Y yo vi el video y lo volví a ver. ¿Sabe por qué lo vi dos veces? Tres veces. Lo vi una vez y lo repetí dos veces. Y yo dije, vea, yo hubiera salido por esa ventana, yo le hago esto, aquello y me dice el señor ladrón. Claro, porque es que lo que yo no entendía en el momento que dije, ¿cómo así que ese se quedó encerrado? Pues me parece que no tuvo inteligencia, porque yo hubiera hecho esto y esto. Estaba pensando cómo huir con un botín y yo no lo había entendido. Entonces, mire, como primer punto, en este primer día de esta semana, entendamos que es necesario pedirle al Espíritu de Dios que está en ti, que está en mí, que por favor nos dé una capacidad para reconocer cada pensamiento que llega a nuestra mente. Porque si vamos a ser santificados, vamos a tener que empezar por la mente, que es allí donde se acomodan cosas. Y como nadie las sabe y como nadie me las ve, entonces yo puedo creer que está bien. Entonces veo pasar algo y digo, y ya, todo bien. No dije nada, no hice nada. El esposo de una hermana, los dos cristianos, estaba atisbando por la ventana, mirando por el patio trasero a la vecina, que se levantaba muy temprano a barrer el patio con unos chores que dejaban ver media nalga y todo lo demás. Y él así, con la cabecita así, así. Y le dice a la esposa, ¿qué estás viendo? No, es que hay una gallina que quiere...
No le diga gallina a la vecina, mi amor, le dijo la esposa. Él tratando de engañar a su esposa cuando en su mente quién sabe qué quería, disfrutar el cuerpo de otra mujer que no era la suya. Y puede ser que con muchos años de cristiano no tenga la capacidad de reconocer que está mal. Pues el Señor Jesús dice en Mateo 5, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y el cristiano, cuando no es consciente de lo que está haciendo, de lo que está pensando, de los pensamientos que está aceptando, sencillamente dice, está bien, nadie me vio. ¿Cómo que nadie te vio? Dios te tiene pillado. Dios me tiene bajo la mira. Entonces, le digo, porque vamos a seguir avanzando en esto, pero lo primero que deberíamos hacer nosotros es, Señor, Espíritu de Dios, aumenta mi capacidad para reconocer cada pensamiento que llega a mi mente, que yo no sea inconsciente de ningún pensamiento que llegue a mi mente. Si es un pensamiento de codicia o de avaricia, si es un pensamiento de enemistad, de ira, si es un pensamiento de lujuria, el que sea, hermano. Porque si seguimos siendo inconscientes de lo que pensamos, ser perfeccionados en la santidad no va a ser posible. No. Ahora Dios nos tiene que ayudar. ¿Qué pasa? Dios nos tiene que ayudar. Yo solo no lo puedo hacer, pero tampoco Dios solo lo va a hacer si yo no quiero. Si yo se lo pido, ¿qué dice la Biblia? Pedid y recibiréis. ¿Sí o no? Se os dará. Eso es. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. La carne es este cuerpo. Y de espíritu. Espíritu es el neuma, el que Dios nos dio. Perfeccionando. Recuerde que la palabra perfeccionando, perfeccionado, 2675, ahora este es perfeccionando el 2005, diferente, 2005. Dice, llenar más, ¿de qué? De honestidad, de fidelidad, de rectitud, de honestidad, de santidad. Llenar más o completamente, es decir, ejecutar, llevar a cabo. Por implicación, terminar. Que el Señor termine su obra en usted y en mí, ¿sí o no? ¿Quién dijo amén? Someterse a perfeccionar, erigir, hacer, llevar a cabo, acabar, concluir, cumplir. En esta parte, la palabra perfeccionar es concluir, es acabar la obra que el Señor empezó un día. Perfeccionando la santidad, y en esta parte la palabra santidad no es el 40, como la que vimos anteriormente, no. Es el 42, santidad, 42. Significa sagrado, sacro, es decir, propiamente la cualidad de ser santo, la cualidad, santidad. Ahí está. Perfeccionando la santidad. Aquí hay algo muy importante que no se nos puede pasar. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad no se puede perfeccionar sino en el temor de Dios. Alguien que no tiene temor de Dios jamás podrá ser perfeccionado en la santidad, porque el que no teme a Dios peca y le da lo mismo. En este punto vamos a empezar mañana. El que no tiene temor de Dios peca y le da lo mismo. De hecho, yo conozco personas que se levantaron una doctrina alrededor de su pecado, sabiendo que es pecado, se rebuscaron en la Biblia algunos textos incompletos para decir, yo no estoy mal, no, yo puedo, mire lo que dice aquí, mire lo que dice allá, y se levantó una doctrina para justificar su propio pecado. La Biblia dice que esos son los que recaen. Recaer es caer ¿al lado de qué? De la justicia de Dios. Caer fuera de la gracia del Señor. Esos son los que vuelven atrás y imagínense que llegue el Señor y algún cristiano, defendiendo su pecado con textos bíblicos para seguir pecando y para convencer a otros que pequen al igual que él. ¿Quién le soluciona el problema? ¿Quién? ¿Será que Dios se lo soluciona y le dice, no, mi hijo, venga, yo lo voy a salvar, pero entienda que no es así como usted dijo? No, Señor, no, para nada. Así lo quiso creer, así lo enseñó. Dice, mas el que enseñe
el que contradiga, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, tan pequeño que no entrará al reino de los cielos. Mañana vamos a continuar aquí en este puntico para que empecemos a mirar por qué es necesario perfeccionar la santidad y solamente se puede perfeccionar en el temor de Dios.